Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe David Galadi Enríquez, doctor, nació en Córdoba, España, madre patria, en el año de 1969, cursó la licenciatura en física en las universidades de Granada y Barcelona y se doctoró por esta última con una tesis sobre astronomía observacional. Ha sido profesor asociado en la Universidad de Barcelona e investigador en el Centro de Astrobiología y en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. En la actualidad ejerce como astrónomo residente en el Observatorio de Calar Alto, donde dedica parte de su actividad a la protección del cielo nocturno. Siempre ha sido y es muy activo en comunicación social de la ciencia. Ha publicado 6 libros de divulgación de la astronomía, un manual universitario de astronomía para el primer ciclo de las licenciaturas de ciencias y un manual de iniciación a la fotometría astronómica. Así es que hoy le damos la bienvenida y muchísimas gracias. En nombre del ingeniero Víctor Manuel Alzárraga, director general del Consejo, pues adelante, este micrófono y las pantallas suya, doctor. Pues muchísimas gracias, Hernando, Roberto y todo el auditorio de México y probablemente también de otras partes del mundo, porque hoy día con la transmisión a través de Internet no hay distancia en el espacio, aunque sí la hay en el tiempo, como lo bien lo demuestra el hecho de que allí en Cozumel sean las 5 de la tarde y aquí en Granada, desde donde hablo, pues sea ya medianoche. Aún así estoy encantadísimo de poder comunicarme con aquella comunidad de profesionales y aficionados a la astronomía de habla hispana al otro lado del Atlántico, aprovechando que hablamos y seguiremos hablando durante mucho tiempo el mismo idioma. Si les parece, voy a compartir mi pantalla para mostrar algunas diapositivas que querré compartir a lo largo de esta charla, que espero que dure un poquito más de media hora. Muy bien. Adelante, doctor, estamos viendo tu presentación. Estupendo, pues muchas gracias por la interacción. Vamos a hablar de, bueno, el título es un poco llamativo, ¿no? Estrellas de metal. Y realmente yo comento a veces que cuando nació mi abuela en un pueblo de Granada, en el cielo solo se veían cosas que habían estado ahí desde antes de que existieran los seres humanos. Pero desde el año 1957 en el cielo también hay objetos que ha puesto la humanidad ahí arriba. Y cada vez hay más. Y podemos verlos desde el suelo. Y desde hace tiempo observar satélites artificiales en el cielo, algo que puede verse a simple vista, como comentaré yo dentro de un rato, pues era algo divertido. Pero poco a poco, a medida que proliferan la cantidad de objetos en órbita, la diversión se va convirtiendo en una pesadilla quizás. Y ese es el hilo conductor de la charla que veremos hoy, porque se trata efectivamente de eso, ¿no? De cómo, por qué, en qué condiciones podemos ver naves espaciales en el cielo, pero de verdad, y con nuestros propios ojos, a simple vista, sin necesidad de instrumentos. Algo distinto a lo que, por ejemplo, representaban en los años 70, 80 las películas sobre platillos volantes, ¿no? Este fotograma está tomado de encuentros en la tercera fase. Es curioso porque en los años 60, 70, 80 muchas personas veían platillos volantes y parece que se ha pasado de moda, ¿verdad? Ya casi nadie habla de que nos visiten platillos volantes en la Tierra. Bueno, alguien queda más o menos despistado. Pero realmente lo que sí se puede ver cada noche y cada vez más son naves espaciales auténticas, pero no alienígenas, sino lanzadas desde nuestro propio planeta. No todo el mundo es consciente de esta realidad, que, como he dicho antes, pronto puede pasar de ser algo interesante y curioso a ser algo realmente muy, muy molesto. Claro, el aspecto de las naves espaciales que podemos ver de noche es muy distinto al de un platillo volante de ciencia ficción. Más bien se ven como lo que muestro en esta fotografía. Pediría confirmación, Roberto, de que se ve la flechita del cursor cuando yo señalo sobre la pantalla. ¿Es cierto? Sí, así es, sí se ve. Sí se ve. Muy bien, pues muchas gracias. En esta fotografía está tomada abriendo el obturador de la cámara, apuntando al cielo de noche durante varios segundos, menos de un minuto. Vemos esta raya, que en realidad es la que deja un satélite artificial, que tiene aspecto puntual, un puntito, moviéndose alrededor de la Tierra en ese
intervalo de tiempo. O sea, que no se ven como rayas, como se ve aquí, pero se ven como puntitos que se mueven sobre el cielo. Es una visión mucho menos llamativa que la de un platillo volante de ciencia ficción, pero aún así es muchísimo más interesante porque es algo real y podemos verlo casi cualquier noche, siempre cuando no haya huracanes, tormentas o nubes, ¿no? Una noche de cielo despejado. Claro, yo he preparado mi charlita teniendo en cuenta que nuestro público probablemente sea absolutamente no especializado. O sea, voy a hablar para el público más general posible. Las personas que probablemente acudan a un planetario, público general que quiera recibir el ABC y las primeras nociones sobre cómo observar el cielo. Y por eso, para lo que luego comentaré, es necesario explicar cómo hablamos del brillo de las estrellas en el firmamento, en astronomía. Y este sistema, curiosamente, lleva en uso desde hace más de 2000 años. Consiste en clasificar las estrellas por magnitudes. Las estrellas que se ven a simple vista se clasifican las más brillantes como de magnitud primera o magnitud 1. En esta fotografía de la constelación de Orión, se ve en invierno, ¿no? Desde las latitudes de México o de la península ibérica, tenemos varias estrellas muy brillantes de magnitud que podríamos llamar 1 o aproximadamente 1. Y las estrellas más débiles que llegan a verse a simple vista serían de magnitud 6. Sexta magnitud. Claro, en medio de ellas pues se extenderían las magnitudes segunda, tercera, cuarta y quinta. Podemos ver algunos ejemplos. Si queremos describir algo mucho más brillante que una estrella de magnitud primera, pues nos encontraríamos con objetos de magnitud nula o incluso negativa, ¿no? Como el Sol. El Sol a mediodía pues tendría magnitud menos 26. La luna llena, cuando es más brillante, llega a magnitud menos 12. Venus, que desde México y desde España cada tarde lo podemos ver ahora hacia poniente, como la estrella de la tarde, cuando tiene el máximo brillo puede llegar incluso a menos 4,5. La estrella Vega, también cada principio de noche ahora desde México, desde España, mirando hacia arriba, pues podemos ver esa estrella Vega tan blanca, tan brillante, es de magnitud 0. O sea, una estrella casi arquetípica de primera magnitud, bueno, un poquito más brillante que de primera magnitud. La estrella polar, muy conocida, pero no especialmente brillante, es de segunda magnitud. Y las estrellas de las Pléyades, las que se perciben a simple vista, tienen magnitudes entre 3 y 4. El cúmulo de las Pléyades también se ve en invierno desde el hemisferio norte, tiene una trascendencia muy especial para la astronomía del México precolombino, objeto que no es de esta charla, del que podríamos hablar en otro momento, si os parece, pero todas ellas, las 7 hermanas, las 5, 6, 7, 8 estrellas que llegan a verse a simple vista de las Pléyades, están entre magnitudes 3, 4, 5, un poquito más. ¿Qué ocurre? Que hoy día vivimos incluso en pueblos pequeñitos sumergidos en la contaminación lumínica. En esta fotografía de Granada, la luna intenta competir con el alumbrado artificial de la ciudad y vemos que ese resplandor artificial mata a las estrellas y hace muy difícil desde el interior de una población moderna distinguir estrellas más débiles que las magnitudes 3 o 4. Claro, deberíamos llegar hasta magnitud 6, fijaos, lo que nos estamos perdiendo. Y esto tiene una importancia también a la hora de ver satélites artificiales que comentaré luego. Bien, en el cielo hay estrellas y ya hemos visto cómo medimos su brillo aparente, ¿no? Desde magnitud 1, las más brillantes, hasta magnitud 6, las más débiles. Pero ¿podemos ver satélites artificiales? Realmente sí. En este esquema dibujo la Tierra y aquí tenemos este observador en la parte nocturna de la Tierra, o sea que para esta persona ya es de noche, pero los rayos solares que vienen desde la derecha inciden todavía en la altura, por encima de donde se encuentra este observador. Si imaginamos un satélite artificial en órbita en torno a la Tierra, cuando ese satélite se encuentra en la posición A, no está al alcance de la vista del observador, porque todavía está debajo del horizonte. Pero un poco más tarde, ese satélite puede desplazarse hasta esta posición. Aunque para este observador ya es de noche y el cielo está oscuro, en la altura donde está este satélite todavía cae la luz del Sol. De manera que podría ser posible que el observador viera el satélite como un puntito brillante moviéndose entre las estrellas del firmamento. Un poco más tarde también podría ocurrir que ese satélite en la posición C entre en la sombra de la Tierra y, aunque esté al alcance del observador, deje de ser visible, como que se apaga de golpe y por sorpresa. Todos estos fenómenos ocurren cada noche. Claro, la situación del esquema anterior corresponde al principio de la noche, la posición que podríamos llamar 1 en este diagrama. Tenemos aquí esta persona, aquí tenemos la Tierra vista desde el polo norte, de manera que la rotación terrestre va hacia allá. Al principio de la noche, nuestro observador está en la posición 1 y puede ver un satélite que esté en la posición A, como aquí, ¿no? Al que todavía le da la luz solar en la altura. Pero no vería un satélite como el que está en la posición B, porque aunque esté a su alcance, está sumergido en la sombra de la Tierra, por eso no brilla. Pasa el tiempo y el observador pasa de la posición 1 a la posición 2
Aquí ya es medianoche y a medianoche no es posible ver prácticamente ningún satélite, porque todos los que pasan por encima del observatorio están en la sombra de la Tierra, están oscuras. Pero algo más tarde, ya de madrugada, en la posición 3, antes del alba, podríamos ver algunos satélites que salen de la sombra de la Tierra y empiezan a estar iluminados por el Sol. De manera que nos encontramos con lo que yo gusto en llamar la hora de los satélites, ¿no? Podemos ver satélites artificiales al principio de la noche, poco después de la puesta de sol, cuando todavía cae luz solar en la altura, o también de madrugada algo antes del amanecer, aunque para eso hay que madrugar bastante y es algo menos frecuente, pero las condiciones son muy parecidas y también pueden verse satélites por la madrugada antes de que salga el sol. Vale, pueden verse, pero ¿se ven? ¿Se ven de verdad? Pues sí se ven. Aquí hay una fotografía muy buena de mi compañero y amigo Juan Carlos Casado, tomada desde la ciudad española de Figueras el 17 de marzo del 2009. Y aquí aparece la Estación Espacial Internacional y un transbordador espacial. En integraciones de 10 segundos. O sea, en tramos de 10 segundos, tanto el transbordador espacial, el trazo débil, como la estación espacial, dejan una rayita en la fotografía. Y aquí se han acumulado 20 y tantas fotografías consecutivas, cada una de ellas de 10 segundos. Eso quiere decir que al menos una cámara fotográfica es capaz de captar satélites artificiales brillantes. Pero también el ojo humano, a simple vista, se pueden ver. Ya lo creo que se ven. Y aquí en esta tabla doy algunas indicaciones sobre cómo pueden verse algunos satélites. No sorprenderá a nadie, ¿no? Saben que cómo de bien puede verse un satélite artificial depende de cómo de grande sea. Las cosas grandes se verán mejor, en principio, y de qué distancia esté. Algo muy, muy lejano costará mucho verlo. De manera que si tenemos en cuenta la altitud de la órbita, como de cerca o de lejos de la Tierra está el satélite, y su longitud característica, su tamaño, alguna longitud que describa más o menos de qué dimensión es el objeto, podemos determinar aproximadamente qué magnitud tiene. Y aquí vemos que la Estación Espacial Internacional, que es un objeto, como se ve en esta fotografía, realmente enorme, muy grande, puede describirse bien con una longitud característica de unos 15 metros. Es verdad que mide más de 100 de punta a punta, pero de ancho tiene menos, ¿no? 15, 20 metros y da una magnitud -3. O sea que la Estación Espacial Internacional, cuando se ve iluminada por el Sol de noche, es casi tan brillante como el planeta Venus cuando ejerce, como esta tarde estamos viendo desde España o desde México, como lucero de la tarde. Un satélite más pequeñito y más alto también, 600 kilómetros de altitud, como el telescopio espacial Hubble, puede verse con magnitud 0. Yo lo he visto en varias ocasiones. Claro, ya hay que recurrir a los métodos que comentaremos luego para saber dónde está y cómo observarlo, pero se ve a simple vista. Satélites como el Meteosat, estos satélites en órbita geoestacionaria, muy lejanos, a 36.000 kilómetros, no se ven a simple vista. Tienen magnitudes más allá de la magnitud 6, magnitud 13, 14, harían falta telescopios para verlo. Aún así, con telescopios se pueden llegar a ver. Y satélites más cercanos a la Tierra, en órbitas intermedias, como los de observación de la Tierra de tipo Landsat o similares, pueden tener magnitudes entre 2, 3, 4 o 5. O sea que hay multitud de satélites artificiales accesibles a la observación. Como sé que entre el público habitual de los planetarios hay profesorado de secundaria y personas con inquietudes didácticas y educativas, quiero darle algunas fórmulas que no van dirigidas a que ahora se entiendan ni se puedan manejar, sino que quien oiga y tenga interés por aplicar esta idea en el aula, sepa que hay algunos cálculos muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, cuando se enseña en educación secundaria al alumnado el concepto del logaritmo, bueno, pues se puede aplicar el logaritmo a determinar el brillo aparente de los satélites artificiales que se ven cada noche. Si se tiene en cuenta que L es la longitud característica en metros de un satélite y D la distancia a la que se observa, introducida en este caso en esta fórmula en kilómetros. También es fácil calcular la velocidad, en este caso y con esta expresión en kilómetros por hora, a la que se desplaza un satélite si se introduce aquí como h la altitud de la órbita en kilómetros sobre el nivel del mar. O el periodo en horas vendría dado por esta expresión, donde hay que introducir, aparte del número famosísimo pi, la altura de la órbita sobre el nivel del mar y la velocidad extraída de la fórmula anterior. No quiero agobiar a quien no se maneje bien con las fórmulas, es solo una idea de que hay grandes aplicaciones didácticas en potencia en todo este tema. Bien, para entender qué vemos en el cielo cuando se observan satélites artificiales, hay que comentar siquiera brevemente cómo se lanza un satélite. Están ahí arriba, pero ¿cómo llegan hasta allí? Bueno, pues todo el mundo sabe que se lanzan mediante cohetes. Y los cohetes no son de una pieza, son cohetes por etapas. Eso quiere decir que cuando el cohete, con el satélite aquí pintado en rojo, ¿no?, en la punta, despega, consume a través de los motores de la primera etapa combustible de esos depósitos que están en esa primera etapa. Recibe el empuje inicial, cuando el combustible de esta primera etapa se agota, esa primera etapa se desprende y cae a tierra, como basura, a tierra o al mar.
sea, estamos llenando el planeta, tanto el océano como la Tierra, de primeras etapas de satélites desechadas, lo cual es algo realmente en ocasiones preocupante. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. Se enciende la segunda etapa o fase del cohete, el cohete sigue subiendo y al cabo de un tiempo, cuando se agota su combustible, la segunda etapa también cae al suelo, quizás ya en la antípoda, ¿no? Cohetes que se lanzan en Estados Unidos pueden acabar cayendo su segunda etapa en Australia, por decir algo. Se enciende la tercera etapa y la tercera etapa impulsa el satélite hasta que ya le confiere la velocidad orbital, la cofia del satélite se abre, el satélite queda liberado, pero pensemos, ¿qué ocurre con la tercera etapa del satélite? Pues también queda en órbita. O sea que por cada satélite que lanzamos, colocamos también en órbita un magnífico trozo mucho más grande de basura espacial, la tercera etapa del cohete, lo que llaman en la jerga en inglés un rocket, que queda abandonada en órbita a su suerte. Esto también es interesante para lo que comentaremos a continuación. Bien, ¿cómo se lanzan esos satélites? Pues tengamos en cuenta que la Tierra está en rotación, como todos sabemos, de oeste a este, y en el Ecuador la velocidad de rotación pues, supera los 1500 kilómetros por hora. O sea, realmente la velocidad de rotación es capaz de imprimirle a un objeto que despegue desde el Ecuador, ya parte de entrada con 1500 kilómetros por hora de velocidad. Eso supone que lanzar los cohetes desde el Ecuador es muy ventajoso. Sin embargo, a medida que nos apartamos del Ecuador, esa velocidad inicial con la que rota la Tierra va decreciendo. De manera que si lanzáramos un cohete desde el polo norte o desde el polo sur, la rotación de la Tierra ya no le daría ninguna velocidad adicional. Por ese motivo, desde el principio, los países que lanzan satélites han procurado poner sus polígonos de lanzamiento lo más cerca posible del Ecuador. Recordemos, por ejemplo, que Estados Unidos lanza sus satélites desde Cabo Cañaveral, aquí en Florida, lo más cerca de posible que tienen en su territorio del Ecuador. A veces en España hacemos la broma de que fue un error por parte de los reyes de España de la época vender Florida a Estados Unidos, porque si nos hubiéramos quedado con Florida, los españoles, probablemente los gallegos, supongo, habrían llegado a la Luna antes porque habríamos tenido nosotros y no ellos Cabo Cañaveral. Bien, comentado esa broma, recordemos que también otras naciones que han lanzado o intentado lanzar satélites han colocado sus polígonos de lanzamiento lo más cerca posible del Ecuador. Por ejemplo, Brasil tiene sus polígonos de lanzamiento de satélites, no lo consiguieron, pero quizás sigan trabajando en ello en el futuro, en Alcántara, muy cerca del Ecuador. Y Europa, el consorcio europeo unido en la Agencia Espacial Europea, no lanza sus satélites desde Europa, porque está demasiado al norte, sino que vienen a la Guayana Francesa, muy cerca del Ecuador, para así aprovechar el empujón de la rotación terrestre. Algo parecido ocurre con la antigua Unión Soviética, ¿no? Lanzaba desde Kazajistán, desde uno de los puntos más meridionales posibles de su territorio. Y algo parecido hace China, que tiende a tener sus polígonos de lanzamiento lo más al sur posible. De esa manera se lanzan satélites que aprovechan la rotación terrestre y tienden a seguir órbitas que van de oeste a este, órbitas que llamamos directas, es lo que he puesto aquí, órbitas directas. Así que una buena cantidad de satélites que hay en órbita siguen órbita directa, de oeste a este, para aprovechar el empujón inicial de la rotación de la Tierra. Pero esas órbitas no siempre son ideales, pueden valer para algunas cosas. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional está en una órbita clásica de tipo directo, o el Telescopio Espacial Hubble y muchos otros satélites. Pero los satélites de observación de la Tierra, lo cual incluye también a los satélites de tipo espía, deben observar todo el territorio del planeta. Y claro, una órbita directa cercana al Ecuador solo tiene accesible la banda del territorio que queda debajo de la órbita. No puede observar latitudes muy alejadas. De manera que para satélites de observación de la Tierra es bastante frecuente colocarlo en órbitas polares, o sea, órbitas que van de norte a sur, casi exactamente de norte a sur, de norte a sur. ¿Y qué ocurre? Que para órbitas polares, para estos satélites de observación del territorio, la rotación de la Tierra ya no es una bendición, es una maldición. Hay que evitarla. Así que para lanzar satélites en órbitas polares hay que irse lo más al norte posible. Aquí la ventaja la tienen, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Tienen un polígono por esta zona aquí, cerca de Finlandia y del Ártico, en Plesetsk, donde lanzan con poco impulso debido a la rotación terrestre sus satélites espías y de otros tipos en órbita polar. Pues todo esto que parece muy teórico y muy curioso se puede ver cada tarde o cada madrugada en el cielo, si está despejado. Veremos satélites que se mueven en el cielo mientras el sol todavía les dé y que van de oeste a este, o sea, de poniente a levante. Es más, estos, si los vemos al principio de la noche, suelen entrar en la sombra de la Tierra, de manera que se convierten en un espectáculo curioso, porque vemos cómo en el cielo aparentemente oscuro y de la noche, en realidad hay algo que es
una frontera entre la parte en la que todavía allá arriba es de día y la parte en la que es de noche. Con la Estación Espacial Internacional ese efecto es muy llamativo, cómo pasa de brillar muchísimo a apagarse en cuestión de segundos. Otros muchísimos satélites van de norte a sur o de sur a norte, dependiendo de en qué parte de su órbita los pillemos. Son los satélites en órbita polar. Y lo que comentaba antes de los cohetes o rockets, las terceras etapas de satélites que quedan abandonadas, a veces van dando tumbos. Claro, el satélite mantiene su actitud y su control y su órbita porque debe estar orientado y manejable, ¿no? Pero la tercera etapa, el cohete que lo ha llevado hasta allí, se abandona en órbita y queda a su suerte. No sé si ustedes vieron la película 2010, Odisea 2, ¿no? De Arthur Clarke, que era la novela. Cuando llegan los astronautas a rescatar la nave Discovery en órbita de Júpiter, se la encuentran rotando, dando vueltas. Eso no es una ocurrencia extraña. Es lo que cabe esperar cuando se abandona un objeto metálico alargado en el seno de un campo magnético potente como el de Júpiter. Bueno, el campo magnético de la Tierra no es tan potente como el de Júpiter, pero aún así, cuando abandonamos objetos metálicos alargados como cohetes en el seno de un campo magnético y los ponemos en movimiento, la interacción hace que al final esos objetos acaben rotando, exactamente como se ve en la película 2010 Odisea 2. Y eso quiere decir que cuando a esos cohetes les da el sol, la rotación hace que con mucha frecuencia vayan parpadeando. O sea, vemos como un objeto muy brillante, porque los cohetes son mucho más grandes normalmente que los satélites, va parpadeando y va cambiando de brillo a medida que avanza. Esto requiere un poco de observación, insistir mirando al cielo varias noches, pero al final se acaba viendo y se van encontrando estos cohetes, cuerpos de cohetes abandonados que van dando tumbos por el espacio. Lo podemos ver desde el suelo a simple vista. Y de vez en cuando también ocurren reflejos especulares. Pensemos que los satélites artificiales, cuando están en la sombra de la Tierra, no se ven. Cuando le das directamente a la luz del sol, se ven porque reflejan la luz del sol, como cualquier objeto, como por ejemplo este CD, pero incluso este CD de vez en cuando podemos conseguir que lance un reflejo especular, lo que hace que aumente muchísimo su brillo. ¿Ven? Y esto mismo ocurre de vez en cuando con satélites. De modo que actualmente miramos al cielo y donde no vemos nada, a veces de vez en cuando ¡pluf!, aparece un destello muy brillante, brusco, que se apaga enseguida. Y muchas personas piensan que han visto algo raro, que son platillos volantes, un fenómeno extraño. Se trata de reflejos especulares en superficies planas de satélites artificiales. Esto nos lleva al concepto de los destellos iridium, que ya no se producen. Aquí vemos esta fotografía, ¿no? Durante aproximadamente un minuto, el satélite se ve debido a la reflexión normal de la luz difusa como cualquier otro satélite y en cierto momento refleja de manera especular la luz del sol directamente hacia el observador y alcanza un brillo enorme, muchísimo más brillante incluso que Venus cuando ejerce como lucero de la tarde o de la mañana. Esto se debe a que aquellos satélites Iridium del primer diseño tenían unas antenas planas orientadas hacia el suelo que hacían de espejo casi perfecto. Y como la orientación de estos satélites cuando estaban activos estaba mantenida con mucha precisión, se podía calcular exactamente dónde iba a producirse un destello Iridium. Ahora ya la empresa de los satélites Iridium lo ha sustituido por un diseño nuevo que, por desgracia o por suerte, la verdad es que no lo sé, ya no producen destellos. Así que esta aventura de los destellos Iridium pasó a mejor vida hace ya pues un par de años, ya no se ven. Aún así, de vez en cuando vemos destellos debido a otros satélites que no están en las condiciones de los Iridium, o sea, ya no son calculables ni predecibles, pero de vez en cuando se producen destellos de este tipo debido a satélites incontrolados. La idea Iridium nos lleva al concepto de constelaciones de satélites. Una constelación de satélites es un conjunto de satélites del mismo diseño que pretenden dar un servicio que no puede conseguirse con un solo satélite. El caso de Iridium es clásico. Son aproximadamente 70 satélites que pretenden dar cobertura global para telefonía móvil. De manera que si se compra un teléfono de tipo Iridium, esto no vale por un celular normal, hay que usar un celular Iridium. Ese teléfono Iridium puede comunicarse con los satélites y se consigue cobertura telefónica en cualquier lugar de la Tierra. Para eso hay que tener una setentena de satélites distribuidos por toda la superficie terrestre. Por ejemplo, los satélites europeos Meteosat son 3, 4, 5 que proporcionan cobertura global para observación meteorológica. Los satélites de los sistemas GPS, Galileo o los similares rusos o chinos, son una veintena en cada caso. Y, claro, permiten posicionamiento global. El receptor GPS debe tener a la vista como mínimo 3, 4, si es posible, más satélites
para recibir las señales y calcular la posición local. Para eso se necesita toda una constelación. Pero observemos que todas estas constelaciones de satélites clásicas tienen bastante menos de 100 satélites. Muy bien, pues ahora hemos llegado ya a la era de las mega constelaciones de satélites, formadas por más de 100, como veremos ahora, en ocasiones muchísimos más de 100 satélites. Ya hay 2 de estas mega constelaciones de satélites en construcción, la constelación Starlink y la de OneWeb. Pero bueno, habrá que ver lo que tenga que venir, porque hay muchos otros proyectos de mega constelaciones de satélites. Aquí en esta tabla a la derecha vemos que la primera generación de satélites Starlink pretende colocar en órbita casi 12.000 satélites. Esto se dice muy pronto, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que objetos grandes, tipo satélite puesto en órbita de manera intencionada, pues en este momento debe haber unos 5 o 6.000 o así. Y solo unos 2.000, 2.500 en este momento, 2.000, 2.500 son satélites operativos, de verdad activos y en funcionamiento, en explotación. 2.000, 2.500. Bueno, pues Starlink pretende colocar 12.000 en órbita y eso es solo la primera fase de su proyecto. En la segunda fase, que no se sabe si se ejecutará ni cuándo, pretende llegar a más de 30.000 satélites. El proyecto OneWeb, en su primera fase, pretende lanzar unos 2.000 satélites. O sea, pretende igualar de golpe casi el número de satélites operativos que hay en la actualidad, y solo para ella. Y en la fase 2 podría llegar hasta los 6.000, 6.000 y pico satélites. Y hay otros proyectos. En este diagrama en el que se representa la Tierra en proyección de Mercator, se representan tan solo los 12.000 satélites de la primera generación de Starlink y de qué manera pretenden proporcionar cobertura global. O sea que realmente estamos viendo que nos enfrentamos a proyectos que quieren colocar en órbita cantidades astronómicas de satélites, lo nunca visto. Y esto tiene implicaciones para la observación del firmamento. También tiene implicaciones desde el punto de vista de la basura espacial. Quienes se dedican al estudio de la basura espacial y a predecir sus consecuencias están ciertamente muy preocupados con este tipo de iniciativas. Pero eso es otro tema del que podría hablarse en otra charla. Una mega constelación se construye por capas de órbita. En una capa formada por n satélites, tenemos raíz cuadrada de n órbitas y en cada una de esas raíz cuadrada de n órbitas hay raíz cuadrada de n satélites. De manera que en esa capa en total hay n satélites, podría ser 500, 1000, 2000, los que toque, y una constelación se forma a base de una serie de capas sucesivas de este tipo. El diseño es muy complejo y desde el punto de vista científico e ingenieril es un reto tecnológico y un gran logro, pero claro, ha llegado a sus méritos, porque también tiene su parte, digamos, menos agradable, ¿no? Tengamos en cuenta que los satélites situados en órbitas más elevadas permanecen iluminados y visibles durante toda la noche en verano y durante menos tiempo en invierno. El ejemplo más claro es la Luna, ¿no? La Luna es un satélite de la Tierra, está tan alto que está iluminado toda la noche, siempre que esté por encima del horizonte. En la zona del verano, en el hemisferio austral, es donde están las nubes de Magallanes, que es justo cuando mejor se ven. Así que es solo un ejemplo, ¿eh? Eso quiere decir que colocar en órbita tantísimos satélites puede afectarnos. Aquí tenemos una imagen obtenida con el telescopio VLT del Observatorio Europeo Austral en Chile, telescopio de 8 metros, integración de 183 segundos, y aquí vemos cómo en esta observación de galaxias aparece de golpe la traza de un satélite de la constelación Starlink, destruyendo toda la información que encuentra a su paso a lo largo de su camino por la imagen. Este tipo de fenómenos cada vez son más frecuentes. Por lo cual hay entidades de países y también internacionales como la Unión Astronómica Internacional que están estudiando este problema a fondo. Se ha dedicado bastante tiempo y esfuerzo a evaluar este problema. Y se ha llegado a algunas conclusiones que yo intentaré resumir de una manera poco técnica. Quien quiera detalles técnicos, en Internet ya hay bastante material publicado, normalmente en lengua inglesa, sobre las implicaciones de las mega constelaciones de satélites para la observación del cielo. Pero entre las conclusiones fundamentales está que la inmensísima mayoría de los satélites que se están lanzando para estas mega constelaciones que se están diseñando ahora, el futuro podría cambiar, ¿eh? Pero la inmensa mayoría de satélites de las constelaciones que se están diseñando ahora no se distinguirán a simple vista. Esto en principio nos consuela, porque al principio cundía el desánimo y la preocupación. Muchos se verán a simple vista, pero la inmensa mayoría de ellos a simple vista no van a verse. De hecho, ya tenemos más de 1000 satélites Starlink en órbita.
O sea, que son una fracción muy considerable, casi igualan a la mitad de los satélites operativos que había en órbita hace un año, ¿no? Y estamos viendo que la cantidad de satélites que se distinguen a simple vista, no se ha incrementado significativamente. Así que por esta parte, bien, siempre y cuando las constelaciones futuras tengan diseños y perfiles parecidos a los de Starlink, no sean más grandes y más brillantes, ¿no? Sin embargo, la astronomía de objetos débiles sí está amenazada, porque, aunque no se distinguen a simple vista, estos satélites sí llegan a detectarse con telescopios. Los proyectos de observación que observan durante los crepúsculos, tanto de la mañana como de los de la tarde, son los más afectados. Ya hemos visto antes que los satélites se ven sobre todo al principio y al final de la noche. Están más afectados los proyectos de observación que deben apuntar cerca del horizonte, por ejemplo, los programas de búsqueda de cometas o los programas de búsqueda de asteroides potencialmente peligrosos cercanos a la Tierra. Normalmente deben apuntar a estas direcciones. De hecho, aquí a la derecha hay una integración de 2 horas para la búsqueda de un cometa desde un observatorio en Canadá, y aquí vemos cómo en esa búsqueda, aquí debería estar el cometa y lo que tenemos es un bonito conjunto de trazos dejados por satélite. O sea, en este caso la exposición fue anulada y destruida por el paso de los satélites. No pasa siempre, pero de vez en cuando pasa, ¿no? Y luego las observaciones de campo amplio. O sea, cuanto mayor es el campo de observación, más satélites entran y más probabilidades hay de que tengas trazas que te degraden la información científica. O sea que para estos proyectos de observación durante los crepúsculos, cerca del horizonte y con campo amplio, la amenaza es seria. Y luego la observación del paisaje y la astrofotografía de campo amplio, de la cual hay muchas personas aficionadas en el planeta, está seriamente amenazada. Pronto, dependiendo de la hora, del tipo de cámara que se utilice, pero será imposible obtener una foto del cielo de campo amplio en la que no haya trazos de satélite. Esto supone un cambio en nuestra visión del paisaje y en nuestras posibilidades de disfrutar, desde un punto de vista fotográfico, de la naturaleza. A pesar de lo serio que es el problema, hay motivos para, no el optimismo, pero para que el pesimismo no sea absolutamente desolador, porque las simulaciones y los cálculos realizados indican que desde un observatorio dado cualquiera en latitudes medias, como puede ser la península ibérica o México, solo habrá sobre el horizonte el 5% del total de la constelación. De manera que, por ejemplo, la constelación Starlink fase 1, 12.000 satélites, son muchos, pero solo unos 500 o 600 están por encima del horizonte, de un lugar dado. Todos los demás están por otro sitio. Hombre, 600 son bastantes satélites y están ahí encima en cualquier momento. Pero claro, solo llegaremos a ver de esos 600 los satélites que durante la noche, o sea, con el cielo oscuro, estén iluminados por el sol. Y claro, no todos esos 600 satélites están siempre iluminados. Depende de la hora de la noche, también de la época del año y de la altitud de la órbita. Las órbitas altas son peores. Desde este punto de vista, el proyecto OneWeb, aunque incluya menos satélites, es más dañino porque los coloca en órbitas más elevadas. Y hay una dependencia con la hora de la noche y con la época del año. Normalmente en invierno a medianoche no se ve ni un solo satélite, mientras que en verano a medianoche puede llegar a verse alguno. La casuística es muy variada. Pero hay un hecho muy importante, y es que están pero muy concentrados hacia el horizonte. O sea, de esos 600 satélites, que podríamos ver si se lanzan los 12.000 de la constelación Starlink fase 1, de esos 600, la mitad están a menos de 10 grados de altura sobre el horizonte. 10 grados es el ancho de la mano, colocado así. O sea, muy cerca del horizonte está en la mitad, lo cual quiere decir que los otros 300 ocupan el resto del cielo. O sea, que la concentración hacia el horizonte dañará la vista del horizonte, sobre todo para equipos fotográficos, pero el resto del cielo queda medianamente libre. Solo entre el 5 y el 8% de aquellos satélites visibles llegarán a detectarse a simple vista, si se mantienen los diseños que se están lanzando ahora. Eso quiere decir que para 600 satélites por encima del horizonte, en un momento de inicio o fin de la noche, solo unos 30 o 50 llegan a ser distinguibles a simple vista. Claro, no es poca cosa, pensemos. Lo que se organiza en todo el mundo, México, España y muchos otros países, cada agosto para observar la lluvia de estrellas de las Perseidas, ¿no? Es muy interesante, hay que buscar cielos oscuros. Bueno, pues las Perseidas, en el mejor de los casos, se ve una por minuto. Una por minuto. Bueno, y nos parece un gran espectáculo celeste. Pues imaginaos tener
al principio de la noche o al final de 30 a 50 satélites permanentemente dando vueltas por ahí. No ya uno por minuto, son 30 o 50 permanentemente. O sea, realmente desde el punto de vista de la visión, podemos decir, bueno, son solo 30 o 50 puntos en movimiento en el firmamento y además muy cerca del horizonte. Bien, pero esto altera la visión del paisaje e interfiere con el espectáculo celeste tal y como lo conocieron todas las generaciones humanas del pasado. Aunque solo un 5 u 8% de los visibles, o sea, entre 30, 40, 50, para una constelación de 12.000, se vean a simple vista, todos los satélites iluminados que estén por encima del horizonte se llegan a distinguir con telescopios. Y muchos de ellos se verán con prismáticos o con cámaras fotográficas. O sea que cuando estas constelaciones estén construidas, mirar con prismáticos cerca del horizonte se va a convertir como en mirar una zona con mucho tráfico aéreo, ¿no? Veremos puntitos moviéndose por todos sitios. Aún así, y como digo, aunque hay que lanzar las señales de alarma, la situación no es tan seria ni tan terrorífica como se temía al principio, antes de que se hicieran las simulaciones, cálculos y estudios en los que estamos implicados ahora en la comunidad astronómica internacional. Muy bien, ¿qué podemos hacer si queremos ver satélites? Primero, bibliografía. Aquí me van a permitir que recomiende un libro que escribí yo. La mayoría de conceptos e imágenes que he manejado en esta charla proceden de este libro, escrito por mí con fotografías de Juan Carlos Casado, A ras de cielo, de Ediciones ACAL 2018. Puede conseguirse en México en librerías fácilmente. Sospecho incluso que si la red de planetarios tiene también tiendas o librerías, es posible que ofrezcan este libro y algunos otros dedicados a astronomía observacional. No habla solo de satélites, habla de muchos otros fenómenos celestes observables a simple vista, como por ejemplo las auroras polares, que son las que protagonizan la cubierta. Pero todos los conceptos que yo he manejado hasta ahora se explican de manera muy elemental para el público general en esta obra. Pero también hay recursos en la red y yo recomiendo mucho esta página totalmente gratuita, Heavens Above, ahí está el enlace, en la que si se introduce hay que manejarse un poquito con la interfaz, por suerte está en lengua castellana también. Hay una aplicación para móvil, aunque lo que yo muestro aquí es la versión para computadora, hay versión para teléfono móvil, teléfono celular, como dicen en América. Totalmente gratuita. Introduciendo, por ejemplo, la posición del observatorio, Cozumel se accede a previsiones de satélites de todo tipo, el telescopio espacial Hubble, la Estación Espacial Internacional, la Estación Espacial China. Yo hoy mismo he hecho la previsión para el lugar donde estoy, Granada, España, y he visto pasar por encima de mi vivienda la Estación Espacial Internacional, en un paso muy favorable, impresionante. Ahora un mes o así, tuve la ocasión de, usando esta aplicación, comprobar que iba a tener un paso favorable por encima de mi casa de la Estación Espacial Internacional y de la Estación Espacial China, con una diferencia de 5 minutos. Fue un espectáculo también muy sorprendente, esto de ver la carrera espacial en directo. Y que haya alguien haciendo algo como esto y ofreciéndolo en abierto y gratis, me parece un motivo para todavía mantener algo de esperanza sobre el futuro de la humanidad. Bien, se pueden obtener previsiones sobre el paso sobre Cozumel de la Estación Espacial Internacional. Hoy, esta noche, no se verá ninguno, pero por ejemplo aquí vemos que para el 13 de septiembre a las 5 de la madrugada, el 5 de septiembre, habrá un paso en el que la estación alcanzará magnitud menos 3,3, 64 grados de altura sobre el horizonte. Quien no quiera madrugar, pues quizá prefiera ver el 14 de septiembre, cerca de las 19:20 horas, a 40 grados de altura, otro paso de la Estación Espacial Internacional sobre aquella zona. Las previsiones de satélite hay que hacerlas para cada localidad. 100, 200, 300 kilómetros de distancia alteran el aspecto de los satélites porque están muy cerca y los vemos desde un punto de vista distinto. Pero con herramientas como esta que os estoy proponiendo se puede disfrutar del espectáculo mientras sea divertido de los satélites artificiales, más y menos brillantes, Estación Espacial Internacional entre ellas, y sobre todo una herramienta didáctica muy interesante para el profesorado de educación primaria y secundaria. Esta misma página nos da un mapita sobre por dónde pasará el satélite en cuestión, en este caso es la Estación Espacial Internacional, vista desde Cozumel en uno de los pasos que estaban en la tabla anterior. Y claro, esto ya es para nota, ¿no? Pero quien tenga equipo, cámaras fotográficas buenas, telescopios de calidad, puede incluso intentar fotografiar la Estación Espacial Internacional. Esto es muy interesante porque ahora que está de moda esta pseudociencia de la Tierra plana, ¿no? Nos dicen quienes creen que la Tierra es plana, lo cual es bastante increíble a esta altura del siglo XXI, pero bueno, ahí están, ¿no? Nos dicen que todo lo de la exploración espacial es mentira, que es una conspiración, un timo. Bueno, pues hay gente que, o sea, se puede apuntar a la Estación Espacial Internacional y hacerle una foto. No es fácil, ¿eh? Pero hay artistas, como en este caso mi colega Paco Bellido, de Córdoba,
ciudad de la que yo soy nativo, en España, consiguió hacer estas fotografías tan impresionantes. Aquí está el artista, Paco Bellido, de la Estación Espacial Internacional. Claro, para eso hay que tener las efemérides, por ejemplo, proporcionadas por Heavens Above, pero se puede comprobar que la Estación Espacial Internacional es cierta, está ahí arriba y es de verdad. Claro, esto es lo que ha conseguido con mucho esfuerzo y mucho arte Paco Bellido. Luego la primera división mundial es Thierry Legol, el francés, que consiguió hacer fotografías de este tipo, con mucho esfuerzo, equipos muy buenos y con herramientas de cálculo quizás más potentes. Aquí está el artista, Thierry Legol, francés, y quien quiera y pueda aventurarse en la observación y fotografía de grandes satélites artificiales como la Estación Espacial, pues puede intentar acceder a este libro de Thierry Legol, que está traducido al castellano, también en ACAL, por cierto. Este libro de astrofotografía, aparte de explicar muchas cosas, tiene un capítulo dedicado a cómo fotografiar de esta manera satélites artificiales. Con eso, y hasta ahora, creo que he transmitido la información que quería. Espero haber comunicado una combinación buena de interés, entusiasmo, contenido científico y también de terror, no pánico, pero sí preocupación por lo que nos puede esperar en años próximos. Aún así, como digo, la situación es preocupante, pero no es tan catastrófica como nos temíamos hace unos meses. Invito a quien no haya oído a visitar, si le apetece, mi portal en internet, galadi.net, donde tengo información sobre esto y sobre muchísimas otras cosas, y transmito el control de la sesión a nuestros compañeros en la red de planetarios de Quintana Roo, por si tienen a bien plantear la posibilidad de que alguien haga preguntas o alguna otra cuestión.